Pasamos a preguntas de otros temas. Gobernadora, tenemos aquí a Guapa TV. Saludos, gobernadora. ¿Pudo ver la comisión total ayer? No todas, estaba en una reunión de permisos, pero vi algo. ¿Cuál es su lectura de lo que vio? Lo que yo anticipé que iba a ocurrir, que esto era un intento del Senado de llevar a cabo una lucha política contra esta servidora, donde se citó al secretario de Gobernación, que es la primera vez que ocurre, nunca se había citado a un secretario de Gobernación, que a los efectos también fue mi director de campaña y pidió el voto íntegro para todos los senadores que estaban allí, y que lo trataron como si fuera un miembro de la oposición política. Yo creo que el pueblo vio todo eso, que hubo sí un intento de lanzar sombras sobre la administración de esta servidora, que quedaron en nada, porque no hay nada, que hubo cuestionamientos y que todo esto obedece a que hay personas allegados que se quedaron sin contratos en el gobierno, porque nosotros hemos bajado $900 millones en contratos en el gobierno en 15 meses, lo que nos permite, obviamente, tener economía, poder hacer proyectos, poder ayudar con el programa de ama de llave, que hemos aumentado la cantidad de servicios de ama de llave a nuestros viejitos en los 78 municipios, que aumentamos la cantidad de los fondos de paramédicos para los 78 municipios de Puerto Rico con las economías que hemos hecho. Yo creo que el pueblo vio, ¿verdad?, lo que pasó allí. Mientras eso pasa, yo estoy entregando proyectos como este, estoy supervisando proyectos que están en construcción, reuniéndome con los funcionarios de cada una de las agencias para poder seguir entregando la obra, porque yo no me voy a detener. Hay gente que va a estar enfocada en la pelea, en el dime y direte. Yo estoy enfocada en los resultados, en hacer obra, en construir y ciertamente atender lo que le prometimos al pueblo de Puerto Rico. Yo espero que, habiendo pasado esa vista, hagan al igual que yo y tengan la disposición de trabajar por Puerto Rico, que es lo que yo estoy haciendo. Y que yo no me voy a desenfocar ni por una vista, ni por un comentario, ni por nada de esas cosas para cejar nuestro empeño de cumplirle a nuestra gente. Tengo 3 preguntas bien puntuales. ¿Se habrá un protocolo escrito que determine cómo se estaría inhibiendo el licenciado Francisco Domenech en caso de que haya contratación con la firma de Politan? Número 1. Número 2, hoy el presidente del Senado indicó que estaría siendo referidos a varias agencias estatales y federales sobre los hallazgos trascendidos en la comisión total. ¿Y qué le parece esa declaración jurada que apareció ayer del exsecretario de Salud, Carlos Mellado, insinuando que había sido intimidado para no darle paso a un contrato tras usted ganar las elecciones en noviembre del 2024? Me está muy curiosa esa declaración jurada, que si eso que él dice ahí, que él alega bajo juramento, y que dicho sea de paso, yo misma la voy a referir al FBI, porque la gente, seguro, esa declaración jurada, porque la gente tiene que saber que cuando uno hace una declaración jurada está diciendo que atestigua que eso es verdad, y sin embargo hoy en el Nuevo Día ese mismo secretario contradice y dice que no recibió ninguna presión. Así que en la declaración jurada ayer dice una cosa y en la entrevista que hoy publica el Nuevo Día dice otra. Pero yo creo que la gente debe hacerse este cuadro bien claro. El exsecretario de Salud, que era secretario part-time, ¿verdad?, porque él trabajaba de día, los martes y jueves en su consultorio privado, hace una declaración jurada el mismo día de una vista, 17 meses después de que él se sintió ofendido de lo que él alega, ¿no? Él alega 17 meses después fue que se acordó, 17 meses después, el mismo día que hay una vista, porque su jefe, porque trabaja con el presidente del Senado, evidentemente se lo tiene que haber pedido. Así que yo creo que yo no le puedo dar ninguna validez, y menos a una persona que estuvo tan abiertamente en contra de mí en la primaria. El pasado secretario de Salud, todos ustedes conocen las expresiones que hizo, y que las tuvo antes contra el actual secretario de Salud, Víctor Ramos, ¿verdad? Esto es una vendetta personal y que hay gente que no pasa la página. Yo como gobernadora no puedo estar pendiente al chisme ni a los deseos que tenían de que se le dieran contratos y que no se le dieron, ¿verdad? Porque yo creo que vamos a hablar como esto es lo que hay ahí. Hay mucha gente que quería contratos y nosotros hemos sido bien responsables con la administración de los fondos públicos. Sobre los referidos que tengan que hacer, que hagan los referidos que tengan que hacer, que el gobierno de Puerto Rico también hará lo propio, ¿verdad? Hará lo propio contra la gente que incumple con sus obligaciones, ¿verdad? Así que me parece que todo esto es parte de una campaña de desinformación, de lanzar sombra, de crear estas percepciones de controversia constante. ¿Para qué? Para que hoy la noticia no sea que se le entregaron 10 casas a estos vecinos de aquí, para que se coma la noticia, la controversia, que no construye nada pero destruye reputaciones. Yo no voy a estar enfocada en eso, yo voy a estar enfocada en resultados y trabajar, que es lo que he hecho toda la vida. Hay otra gente que se dedican a destruir, yo me dedico a construir, ¿verdad? Así que honestamente no voy a perder tiempo en eso. La base de mi partido no quiere estas peleas, no la quiere, y yo como presidenta de la colectividad no las voy a permitir tampoco. Para pelear se necesitan 2, ¿verdad? Y yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Peleen solos si quieren. Tele 11. Saludos, gobernadora. Le pregunto, ¿ha tenido alguna comunicación con la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez, ya que había mencionado que la iba a estar contratando para alguna consultoría o asesoría en lo que serían los procesos que falten en el Departamento de Vivienda? No, yo no dije que yo le iba a estar contratando, yo dije que no descartaba más adelante utilizar sus recursos. Así que no he tenido comunicación reciente con ella. El Nuevo Día por acá. Gobernadora, en primera instancia, una de seguimiento a la compañera de Silvia, ¿puede precisar cuáles fueron esos allegados al presidente que usted le cortó el contrato? Ellos saben quiénes son, por eso están tan furiosos. ¿Puede usted mencionarlos? Ellos saben quiénes son.
Imagínate, cuando una gobernadora corta 903 millones de dólares en 15 meses, ¿alguien se va a molestar? Claro que alguien se va a molestar. ¿Por qué no precisarlos? Ellos saben quiénes son. Y estamos hablando de muchos contratistas en el gobierno que obviamente se hicieron evaluaciones, proyectos que habían terminado, otros, ¿verdad?, que se entendió que no eran necesarios, y se ha hecho un protocolo, ¿verdad?, sobre las horas que se trabajan, los retainer fee, todo ese tipo de cosas que le costaban mucho al pueblo de Puerto Rico. Y si yo quiero un gobierno que haga más con menos recursos y enfocar los recursos a cosas importantes, yo prefiero, en vez de 900 millones en contratos a alguna gente, conseguir amas de llave para gente que pueda cuidar a viejitos que no pueden estar solos en su casa. Yo prefiero darlos para que los municipios tengan recursos para tirar brea. Yo prefiero darlos para arreglar las escuelas, que es lo que estamos haciendo. Hay prioridades en la vida. Y para mí la prioridad es que esos chavos le sirvan a la gente. Gobernadora, cuando usted nombró a Domenech al cargo de secretario de la Gobernación y director de AFAF, usted de manera puntual mencionó que no existía ningún conflicto de interés. Tras la explicación que dio el secretario de cómo maneja los clientes de Politán y la contratación gubernamental, le pregunto si le complace el mecanismo que él ha implementado y por qué no es imperativo que quizás él acuda a ética gubernamental y pida algún tipo de consulta. Miren la percepción que se quiere crear aquí. Aquí estamos hablando de una persona que previo a fungir como secretario de la Gobernación vende su negocio. Vamos a hablar las cosas en arroz y habichuela. El tipo vendió su negocio, como si cualquiera aquí vendiera su carro o vendiera una casa. Lo que esa casa o ese carro haga después, o quien vaya a vivir la propiedad, es asunto del nuevo inquilino o del nuevo propietario. El secretario de la Gobernación vendió su negocio previo a juramentar como secretario de la Gobernación. Fin de la historia. Fin de la historia. El querer hacer aquí estos entramados no es otra cosa que lanzar sombra y crear los tecnicismos para crear controversias que no existen. ¿Qué hizo el secretario de la Gobernación? Pidió en destaque a una funcionaria de carrera de la oficina del inspector general para que trabajara en la oficina de la Gobernación y se encargara de manejar todos esos asuntos para que ni siquiera le llegaran a él, a su escritorio. Yo creo que los protocolos están establecidos. Yo creo que ya, vuelvo y le digo, eso está más que claro. Esto es seguir. Y esto no es nuevo. Todo esto lo hemos visto desde que yo juramenté. ¿No? Esto es el ataque a mi director de campaña. Esto es político, señores. Esto es político. Esto es contra mí. Hoy es el licenciado Domenech, que fue mi director de campaña y que impidió el voto íntegro para todos los senadores y representantes y alcaldes del PNP. Y que lo trataron como si fuera un funcionario de oposición. Esto es contra mí. Esto es político. Esto es adelantar unas primarias. Y ya lo he dicho, no lo tengo que volver a repetir. Noticel. Buenas tardes nuevamente. Gobernadora, ¿se reunió con el secretario de Corrección? ¿Tuvieron la conversación? Gracias. ¿Qué es lo próximo? Lo cité antier, ¿verdad? No llegamos a vernos. Tengo entendido que mañana tiene una reunión con el secretario de la Gobernación para discutir esto. La información que tengo es que hay, ¿verdad?, varias querellas ante la agencia federal, una agencia federal de unemployment que está atendiendo y que nosotros como gobierno vamos a cooperar con toda la investigación que nos pida, ¿verdad?, esta agencia sobre las querellas presentadas. O sea que él todavía continúa en el puesto. Continúa en el puesto, correcto. Y entonces, ¿esto no va a afectar en nada el proceso que se está llevando a cabo para buscar un nuevo administrador del sistema de salud de corrección? Tiene que, de hecho, yo di una instrucción clara sobre esto. Esta compañía de Physicians Correctional le falló al pueblo de Puerto Rico, lo dije durante la campaña, le di instrucciones al secretario de que se cancele este contrato y se busque un nuevo operador. Y la información que tengo por voz de secretario es que están en el trámite de quiénes son, ¿verdad?, las compañías que van a estar licitando, ¿verdad?, para este nuevo contrato, que yo creo que el secretario tiene que hacer una labor de evaluar eso bien, porque lo que me dicen es que el contratista de Physicians Correctional hizo varias compañías para que también licitar para este mismo contrato, así que todo eso lo tiene que evaluar el Departamento de Corrección al momento de establecer quiénes van a ser el nuevo operador del sistema. De esos nombres que menciona, no se sabe quiénes son esas compañías que Physicians Correction ha estado... No, yo creo que los tienen que ver en quiénes son los agentes residentes, quiénes son los dueños, dónde se inscribieron, todo ese tipo de cosas. Y yo no tengo esa información. Telemundo. ¿Sabes si están entre los 11, 12 que estaban finalistas desconozco. que iban a entrevistarlo? No, desconozco, porque eso es un asunto que lo trabaja el Departamento de Corrección de manera directa. Okay, gobernadora, quiero tenerlo claro. El mecanismo entonces que instituyó Domenech para las inhibiciones cuenta con su aval. ¿Usted está tranquila en que es suficiente para que no haya posibilidad alguna de conflicto? Imagínate tú, si yo estoy aquí diciendo que no voy a contratar a una firma y estoy pidiendo que se le cancele el contrato a una firma que supuestamente representa esa firma de cabilderos. Yo estoy directa. A mí no me importa quién sea la firma de contratistas o de cabilderos que esté haciendo cosas ante el gobierno de Puerto Rico. Yo no voy... aquí tiene que ser el mejor postor y el mejor servicio. Estoy directamente hablando en contra de los intereses de esta compañía. Que ayer Domenech en esa comisión total aceptó a sugerencia de una senadora, si no me equivoco, poner por escrito ese proceso de inhibición, o sea, formalizarlo. Lo veo bien. Lo ve bien. Seguro. Pero con el que está, usted no tiene problema. Usted está segura de que eso no está pasando. Mira, yo conozco al licenciado Domenech y
y conozco la manera y el personal que trabaja en esa oficina, muchos de los cuales son empleados en destaque, ¿verdad? Que vienen de otras agencias, empleados de carrera. Esto me parece, y vuelvo y repito, que es lanzar sombra, innuendos, ¿verdad? Creando esta percepción donde no la hay. Gobernadora, y sobre la venta, porque hubo una larga discusión sobre la venta. ¿Usted está satisfecha con las explicaciones sobre la venta de Politank y ¿verdad? Lo que se habla de la transacción, de la cantidad de personas que entonces accedieron a ser los directivos de la compañía, etcétera? Miren, yo no me meto en los negocios de nadie, ni me meto tampoco en cosas que no tienen que ver con el gobierno. Esta persona, mi secretario de la Gobernación, vendió su negocio. Si hubiera dicho que vendió su casa, estaríamos aquí hablando de quién le compró la casa. Pregúntenle al nuevo dueño de la casa, pregúntenle al nuevo dueño del negocio. Yo creo que es lo que corresponde. Venir a hablar de una persona, ya el secretario de la Gobernación no tiene vínculos, no tiene acciones, no tiene relación con la empresa que vendió. ¿Por qué seguir atando si para juramentar en el cargo no podía tener ninguno de esos vínculos y no los tuvo? ¿Qué se plantea que debía haber reportado el resultado de esa transacción, por ejemplo, en los informes de ética? Pero es que él juramenta al cargo, juramenta al cargo y ya no es dueño de esa propiedad, así que el negocio no se da mientras él es secretario de la Gobernación. Sobre otro tema relacionado también a la Comisión Total, ayer se planteó, le preguntaron a Domenech por la revocación de los destaques de su oficina, del senador Juan Oscar Morales. Él planteó el privilegio, por única vez esa tarde, ayer, privilegio de las conversaciones entre ustedes. Usted puede relevarlo de eso. Y la pregunta que hacía el senador era la razón real, que él planteaba que no era por necesidad de servicio. ¿Había otra razón? Yo no voy a entrar en eso. Eso es la pelea pequeña. Ya es un asunto resuelto para mí. Fue noticioso. ¿La decisión del tribunal en cuanto a los documentos de esa galería? Eso lo tiene que contestar la Secretaría de Justicia, que es la encargada de manejar esos asuntos junto al secretario de Hacienda. Fue noticioso. Gobernadora, con relación a lo que pasó en la universidad, que el Consejo de Estudiantes pues denuncia que la presidenta lo llamó a 7 rectores de diferentes lugares para reunirlo, que más tarde después le presentó una carta de renuncia para que la firmaran, algunos se negaron, otros no. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Usted tiene conocimiento de alguna comunicación? Lo leí al igual que ustedes. Esas son determinaciones que toma la universidad, yo no intervengo en eso. Desconozco cuál es el plan, ¿verdad? O qué cosas van a estar ocurriendo en la universidad. ¿Es que usted no tiene conocimiento? No. El nuevo día de seguimiento. Bueno. Gobernadora, es que quiero volver sobre una pregunta que hizo Luis cuando le preguntó sobre informar, de que Domenech debía informar sobre la transacción de Politank a ética gubernamental. No me quedó claro si en efecto él le ha comentado o usted tiene conocimiento de si lo informó en sus informes financieros o no. Desconozco eso, pero volvemos. Cuando él juramenta, ya no es dueño de Politank. Ya no lo es. Así que usted vendió su casa, va a llenarlo y empieza un trabajo nuevo. Sí, pero en esa misma línea, gobernadora, porque no quedó, o parece no quedar claro en la comisión a quién, además de Manuel Torres, compró las acciones de Politank. ¿Usted está satisfecha con que Y ustedes me preguntan a mí, yo no conozco quiénes son dueños de esos negocios. Pero debería proveer Domenech el nombre de quién está detrás de esa corporación? Pero es que eso es una transacción que se da previo a ser funcionario de gobierno. Quería aclarar también. Además, la persona que tú has mencionado fue pasado secretario del Senado. Que lo citen a él. En cuanto al protocolo de inhibición, no me quedó claro. O sea, que estarían implementando uno por escrito y por qué no se implementó desde un principio. Yo no he hablado de nada de eso aquí. No, es que entendí por la pregunta del compañero que... La pregunta fue si yo tenía objeción a que se haga. A lo que yo dije que no tenía objeción. Pero lo oculta. Nosotros acabamos de pasar una vista. En cuanto a vivienda, quería también validar, porque se ha mencionado que el subsecretario renunció a la vez de CIARI porque no estaba impedido de trabajar con fondos federales de HUD. ¿Eso es correcto y por qué? No, la información que me dio la pasada secretaria es que eso no es correcto, que él tenía una dispensa para trabajar. Él había sido empleado de vivienda federal y tenía una dispensa para trabajar en asuntos de vivienda. Los alcaldes de Culebra y Vieques también han solicitado, igual algunos senadores, posponer la tarifa de las lanchas. ¿Eso es algo que se podría implementar? ¿Es algo que están considerando? Esto no es nuevo, ¿verdad? Esto se han propuesto en muchas ocasiones. Esto no es a los residentes. Estamos hablando de a las personas que no son residentes de las islas municipios para garantizar que las residentes de las islas municipios sí tengan... Yo hice una orden ejecutiva para hacer ese censo, ¿verdad? El censo de todos los residentes que tienen que estar registrados para que su tarifa sea la misma. Y por último, le quería preguntar, porque igual el presidente del Senado está expresando que a Domenech no le creyó nadie sobre... Yo tampoco le creo al presidente del Senado. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias.